Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un panista de toda la vida, un conocedor de la política y un experto también en asuntos electorales. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Igualmente, buen día a todos. Doctor, del 1 al 10, ¿cuál es su opinión sobre el proceso electoral del pasado 6 de junio? Bueno, hay luces y sombras, hay haber y hay debe. Pongo 10 en primer lugar a los más de 700,000 ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla y que nos permitieron votar confiablemente. Obviamente pongo 10 al INE, porque igual fue capaz de evidenciar que puede organizar las elecciones de manera confiable, respetando las reglas preestablecidas. Pongo 10 a ese 53% de los 93 millones de ciudadanos que fuimos a votar, pero también hay que reconocer que del otro lado, en las sombras, en el debe, hay primero actores que no respetaron esas reglas del juego democrático, empezando por el presidente de la República, quien interfirió durante todo el proceso indebidamente, no obstante las amonestaciones que el árbitro electoral le levantó. Indudablemente, en esas sombras hay que resaltar la actuación de la delincuencia, que no solo ejecutó, asesinó a un centenar entre candidatos, candidatas, dirigentes de partidos en este proceso electoral, sino lo que es más grave, el empoderamiento de la delincuencia organizada, resultado de esta elección. No cabe duda que tienen ya en la bolsa la candidatura a la gobernatura de San Luis Potosí, con todas las evidencias que la UIF ha expuesto y que ya incluso había sido procesado el candidato ganador. Indudablemente también es de reprobar que ese 47% de ciudadanos que no votaron, de alguna manera contribuyen a esta situación lamentable en el país. Indudablemente que no entiendo por qué esta proporción tan alta no logra identificar, por un lado, que hay más de 436,000 fallecidos por COVID, por decir un dato, aunque el gobierno dice que nada más son 230,000, o los más de 10 millones de pobres que se adicionan a lo que ya había, por solo mencionar un dato. Pero en fin, esto es parte del debe, de las sombras, para entrar un poco a concretar mi respuesta del 1 al 10, a qué me merece una validación, una aprobación total, y qué merece una reprobación. Hubo votaciones en contra del partido oficial muy importantes en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algunos estados, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro. ¿Esto cómo lo entendemos? Esta sociedad, ¿por qué sí reacciona y en otros casos no? Bueno, hay ya primeras lecturas de las motivaciones por las cuales los ciudadanos y las ciudadanas fueron a votar. No cabe duda que hay un voto de castigo a López Obrador, producto de esa polarización que especialmente en las clases medias del país tiene preocupada a una buena proporción. Y bueno, pues dentro de esa polarización que lamentablemente ha implicado que la mitad del país, en números redondos, los votos que obtiene el presidente y sus paleros, PT y Verde, más o menos en números redondos son alrededor de 22 millones contra 20 aproximadamente de la parte opositora, de la coalición opositora. ¿Esto qué significa? Que el país está dividido en dos grandes bloques de votantes, de ciudadanos, unos que están hoy ciegamente o entusiastamente
por la 4T y otra mitad del país que está en contra, que está preocupada, que está en la expectativa de escenarios de mayor pauperización de la vida del país. Entonces, esta es una primera lectura. El país está dividido, el país está en polarización, que por supuesto es preocupante este ánimo, esta dinámica de dividir al país, porque a la larga va a ser muy difícil volver a construir puentes, a buscar dinámicas que restablezcan la cohesión nacional. Pero esta es una primera explicación. Luego hay otras explicaciones ya que tienen que ver con lo local. Indudablemente el centro del país pues vota ya por consistencia muy del lado, como es el caso de Guanajuato, Querétaro o Aguascalientes, muy del lado azul, por empezar a dar una aproximación. Sí. Ahora, ¿qué está pasando con el presidente que regresa al tema, doctor Juan Miguel Alcántara Soria, de pues decir que la clase media no lo quiere? Él lo focaliza en la Ciudad de México, pero si revisamos los números de las capitales que estuvieron en juego, pues Morena se llevó muy pocas. Es decir, la clase media de todo el país está preocupada y esto puede llevar incluso a un pues antecedente de ingobernabilidad. ¿Qué significa? Efectivamente, que si el presidente está cosechando lo que sembró y sembró vientos, por lo tanto cosecha tempestades. Es cierto que las capitales del país que eran sujeto de elección en esta ocasión y todas las grandes ciudades, desde Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, etcétera, acá León, Guanajuato, etcétera, Puebla, y luego las grandes ciudades que están conurbadas a la Ciudad de México y la propia Ciudad de México, hoy fueron ganadas por las oposiciones al presidente y su partido o su coalición de partidos. Evidentemente, la parte de la población que es clase media, que es un sector que había crecido sustancialmente en las últimas décadas, pues claro que esa clase media hoy está, como dijimos, no solo preocupada, está sentida o está resentida con este discurso polarizador del presidente. Y es por esta razón que se explica en buena medida cómo votaron en esas ciudades de distintas partes del país. No es necesariamente un voto a favor de otros partidos. En una buena proporción es un voto en contra del presidente y por miedo al presidente. Ahora, esto nos lleva a resultados interesantes, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Realmente este voto, en el caso de la elección federal, fue un voto diferenciado y esto va a atarle las manos al presidente. Bueno, empecemos por datos muy elementales. El presidente con su partido y los aliados pasa de 334 curules o votantes en la Cámara de Diputados a 279. Esto es en lo que se reduce. En cambio, el PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano, el PRD incluido, pasan de 138 a 199, casi ya 200. Esto significa, y es una primera lectura positiva también, que el presidente ya no va a poder seguir cambiando la Constitución a partir incluso de la exigencia que hace de que no le cambie ni una coma a sus iniciativas. Esto ya no va a ser factible. Afortunadamente, las amenazas que el presidente había adelantado de que iba a cambiar el INE y el ISNAI y al Banco de México le iba a meter mano, ya se impiden en la medida que mantengan congruencia, honestidad los partidos que integran la coalición. Este es un dato bueno, pero indudablemente hay un dato negativo al mismo tiempo en la nueva conformación de la Cámara de Diputados, porque si bien el presidente y su coalición bajan de 334 a 279, ya no tienen pues la mayoría calificada de 2/3 partes, pero sí tienen una mayoría absoluta, que es la de la mitad más uno. A eso equivale la mayoría absoluta, aunque el presidente ayer se equivocó y dijo mal cómo eran las mayorías en el Congreso de la Unión. Bueno, si tienen
79 evidentemente tienen 250 más 1, que es la mitad de la Cámara de Diputados. Y por eso sí pueden aprobar el presupuesto de egresos como se le pegue la gana al presidente López Obrador. Y ya había una expectativa que no se logra en esta elección, que si era mayoría absoluta, esto es la mitad más 1, las de las oposiciones, como le sucedió antes a Peña Nieto y antes a Calderón y a Fox y hasta Ernesto Zedillo, con una mayoría de absoluta, esta es mitad más 1 de Cámara de Diputados, le corregirían el presupuesto de egresos al presidente. Esto lamentablemente no fue logrado y es parte de lo que hay que poner como el debe de los ciudadanos y de los partidos. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más